cordial saludo a esta hora del encuentro que tenemos ustedes y yo para, aprovechando esta opción que nos brindan los medios interactivos, las redes sociales, hacer llegar nuestra reflexión respecto a la criticidad de la situación política, económica y social de Venezuela. Situación que se ha tornado crítica desde el mismo momento en que en el año 89 los agitadores de oficio incendiaron la pradera y dieron al traste con el llamado Caracazo, proseguido por supuesto en el año 92 de dos fracasadas intentonas golpistas para defenestrar del poder al presidente constitucional de Venezuela, que indistintamente de su responsabilidad o no en los hechos que lo encausaron y lo sentenciaron, pues demostró ser definitivamente un demócrata que asumía con responsabilidad lo que era el ordenamiento jurídico venezolano. Nos referimos a Carlos Andrés Pérez. Juridicidad que no fue aplicada para el caso de los golpistas fracasados, que finalmente se encausaron en los modelos democráticos y ascendieron al poder por la vía del voto, para desde el propio poder tratar de desmontar la democracia, como en efecto muy lenta, muy paulatina, pero muy certeramente han ido logrando. Y es así como desde la instauración de la llamada constituyente, no en los términos en que la gente lo entiende, que es que se escogió libremente, no, en la truculencia que hubo para la escogencia de un factor mayoritario que obvió la representación proporcional de las minorías. Papel que dio al traste con la aprobación de una constitución sufragada por una mayoría ciertamente, y que fue permitiendo moldearla, malearla, es decir, acomodarla cual si fuera de plastilina a todos los requerimientos del entonces presidente, el difunto Hugo Chávez. Situación que nos llevó a una confrontación que comenzó con la llamada violencia pasiva del Estado. El Estado ha sido violador de las propias normas del Estado, y con esa violación continua, sostenida, sistemática y programadamente, pues le fue denegando todos los derechos a todos los ciudadanos, a todos, aunque algunos se conformaban con algunas migajas mientras otros se llevaban el erario público en ingentes cantidades de dinero. Ese Estado se corrompió al extremo que en el año 97, rectifico, en el año 2007, yo mismo acusé y denuncié a la existencia en nuestra Fuerza Armada del llamado Cartel de los Soles, que tenemos suficientes elementos de convicción, porque los elementos probatorios no los tenemos nosotros, pero sí lo tienen organismos multinacionales, incluyendo estados foráneos como la Unión de Estados Americanos, es decir, Estados Unidos, que en la DEA reposan suficientes pruebas para esa determinación, y que se ha ido trastocando como un manejo del imperialismo contra la decencia política venezolana, lo cual no es cierto, porque el mismo Estado americano o norteamericano ha ido señalando con puntualidad, con nombres y apellidos. Y es que no nos queda duda que en Venezuela se ha instaurado un narcoestado. De no, hubiésemos escuchado a la presidencia de la República replicar que el caso de sus sobrinos no era un secuestro de la DEA, sino que allá había la comisión de un delito que fue encubierto, entaparado, soslayado, ocultado de manera deliberada. Es decir, la situación es compleja porque ese ámbito le habita elementos que la hacen más complicada, pero es que al tiempo que fueron desangrando al país económicamente, no solo por el cierre de empresas, no solo por la falta de seguridad jurídica y ciudadana, no solo por esos hechos,
no solo por las expropiaciones indebidas, porque no cumplieron la procesalidad, porque no fueron resarcidos los propietarios de esos bienes, sino porque la propia inoperancia del Estado fue creando una merma en el sistema productivo, es decir, los medios de producción en manos del Estado fracasaron y condujeron a una debacle de desabastecimiento que implicó esa incomodidad a nosotros los ciudadanos comunes. Y avanzamos y seguimos viendo cómo se fueron vulnerando todos esos derechos y se fue violentando la norma. Una asamblea legislativa, rectifico, una asamblea nacional que operó como le dio la gana, siendo un apéndice del Ejecutivo. Un poder judicial subyugado por el poder ejecutivo. Un poder moral que obedeció hasta reciente declaración de la Fiscal General de la República a los designios del Poder Ejecutivo. Por supuesto, sin esto excluir al Consejo Nacional Electoral, en donde la rectoría que deberían hacer los individuos que detentan ese cargo se convirtió, o mejor, las convirtió en reptiles, no solo en la sección de arrastrarse, sino en la sección de lo elucubrante que han sido, en lo perversas que han sido, en lo dañinas que han sido, en lo manipuladoras que han sido, para que los procesos electorales se den cuando a ellos les dé la gana. La muestra más evidente está en el hecho que del mismo modo que se puede hacer una Asamblea Nacional Constituyente en escasos 30 o 60 días, da permiso para que se pueda también realizar una elección presidencial. Y daba permiso también para que se hubiese dado la elección a término de ley de gobernadores y alcaldes, que no se ha hecho. Del mismo modo que se pueden retrasar elecciones violando la Constitución, pues también por una decisión política se pudieran adelantar elecciones para evitar este desangramiento que marca en calidad de asesinos de los ciudadanos al gobierno venezolano. Y es así como están las pintas en todas las paredes, en todas los murales, en todas las expresiones de la opinión pública. ¿Qué sucede? Que no hay voluntad política para resolver la gravísima situación en que estamos los venezolanos. Y no lo hacen porque ellos saben a qué se exponen en lo interno y en lo externo por los desmanes que han cometido contra el país. La Asamblea Nacional Constituyente que propone el señor Maduro, devenida de una desesperanza del pueblo y de una desesperación de mantenerse en el poder, tiene términos sumamente graves. Primero porque es atentatorio contra los artículos 347, 348, 349 de la Constitución y que empuja a la gente a que se vaya al 350 suavecito, pasito a pasito. ¿Por qué? Porque en ella se está vulnerando la capacidad de la universalidad del voto. Se está despreciando la representación proporcional de las minorías. No se está haciendo en un relativo estado de paz social para que haya un nuevo convenimiento, un nuevo contrato social. Se está haciendo sencillamente para resguardar en el poder a quienes han saqueado al país. Esta es la razón por la cual los venezolanos nos negamos absolutamente a aprobar este disparate que pretende consustanciar desde el punto de vista jurídico un Tribunal Supremo advenido de la truculencia de la Asamblea Nacional anterior. La muestra más evidente es que ni siquiera se ha permitido ese Tribunal Supremo de Justicia, ni lo ha permitido el CNE, que se restituya la mayoría absoluta en los 4 diputados, o mejor, en los 3 de oposición y 1 del oficialismo, que fueron prácticamente anulados sin que haya una respuesta, porque la justicia con tardanza no es justicia, no es justicia. El tema venezolano es sumamente delicado. Para abordarlo hacen falta muchas reflexiones como esta. El país
va camino a la posibilidad de una guerra civil anunciada, pero anunciada por el gobierno con el desparpajo de no importarle la instigación al delito que acomete cuando dice o constituyente o guerra civil. Bueno, Maduro, bueno, señores del PSV, si ustedes quieren imponernos su narcocomunismo por vía de fuerza, la respuesta es que empiecen a matarnos a todos, porque no nos vamos a dejar doblegar, porque no nos vamos a dejar imponer ningún tipo de modelo político que no esté contemplado en la Constitución, y menos a uno que se advenga de un proceso igualmente ilícito, igualmente truculento, igualmente tramposo. Los venezolanos somos por antonomasia demócratas, somos libres y vamos a pelear y a luchar por esa libertad. Ustedes, con la anuencia de medios de comunicación, me sacaron del aire el programa, porque ustedes no aceptan la crítica, ustedes no aceptan que alguien opine de todo el desmadre que ustedes han causado y el que quieren seguir causando. Esa es la razón por la cual, cuando delaté todos los abusos que se cometieron en PDVSA y el latrocinio que se asumió en la estatal petrolera, comenzando por Chávez, proseguido por Maduro, en la instancia de Rafael Ramírez, con Eulogio de Pino como la continuidad de ese mismo desmadre, pues nos trajo aquí donde estamos. Me sacaron del aire por esa razón, pero los tiempos cambian y las oportunidades también. Ustedes un día serán ex, pero yo no conozco a ningún periodista que sea ex periodista. Hay ex gobernadores, ex alcaldes, ex presidentes, ex ministros y exiliados, que es lo que les espera a ustedes. Es solo una parte de una de las reflexiones que voy a hacer a lo largo de los próximos días, utilizando los medios alternativos que constituyen las redes sociales. Vamos a estar pendientes, voy a hacerlo diariamente si es posible, o por lo menos con una frecuencia bastante abundante, para que ustedes sientan el peso de la opinión, porque en este país, lastimosamente, la mayoría de los periodistas tienen miedo, pero nunca más miedo que el que tienen los dueños de medios de comunicación, nunca más que ellos. Y cuando se tiene miedo, es preferible dejar el ejercicio que seguir doblegado ante quienes mantienen la fuerza del poder, porque los periodistas somos los amonestadores del imperio. Identificamos y en la próxima reflexión continuaremos.